Antes del duelo crucial en Champions, la vuelta de los cuartos en el Metropolitano, el Barça tiene un partido importante en la Liga este fin de semana. Mañana recibe al Español, este derbi, por todo lo alto, pensando lógicamente en el partido de Champions, pero pudiendo también sentenciar la Liga, aunque es verdad que antes también jugará el Real Madrid, que en este momento está a 7 puntos. Veremos también qué ocurre con los blancos en ese partido frente al Girona. Debatimos si hay Liga, no, si la ha sentenciado ya el Barça, si la puede sentenciar este fin de semana con Hernán Pereira, con Carolina de las Alas y con Gemma Solé. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te pregunto, claro, la Liga ya está sentenciada y eso que todavía no se ha jugado el partido. Sí. Fecha más, fecha menos, Barcelona va a terminar quedándose con este campeonato. Hay una ventaja muy importante en puntos, hay una idea futbolística muy clara de parte de Hansi Flick, hay jugadores que han sabido aparecer en momentos importantes, entonces no es producto de la casualidad que Barcelona sea líder. Y enfrente un Real Madrid que ha dejado dudas con Arbeloa. Arbeloa ha perdido el 31% de los partidos que disputó, de 19 perdió 6. Entonces no es un técnico que esté demostrando que ha sido más que Xabi Alonso, que le ha cambiado la cara al equipo, que lo han mejorado. Entonces todos esos ingredientes nos llevan a pensar que sí es una liga sentenciada. Entiendo, los partidos hay que jugarlos, los puntos hay que ganarlos, pero Barcelona tendría hasta en este partido que pensar más en Champions que en el propio encuentro, aunque sea un derbi contra el Español. Bueno, pues por eso más, a mi razón, si es que la Liga no se ha sentenciado todavía, por eso, porque puede ser un partido trampa, puede haber despiste azulgrana, pensando precisamente en ese duelo en Champions, a pesar de esa diferencia de puntos después del pinchazo del Real Madrid el fin de semana pasado. Carolina, ¿para ti la Liga está sentenciada, sí o no? Casi, 90% sentenciada. Eso es un sí, con mayúsculas. Pero sí. Yo creo que está sentenciada y como evidentemente la importancia de esta pregunta radica en lo que viene entre semana para el Barcelona, mi respuesta desde ya sería equipo mixto. Tampoco vas a jugar con todos los suplentes. Yo creo que además los suplentes del Barcelona tienen que entender perfectamente lo que significa este tipo de partido. Es un derbi catalán. Yo no creo que el Español le dé para otra cosa que no sea para salvarse. Son 6 puntos de todas maneras de puestos de Europa, pero no creo que les alcance. Yo creo que este Barcelona tiene que entender que, a ver, probablemente vayan empatando en algún momento del partido, les decida dar 20 minutos a los jugadores titulares o a todos los jugadores titulares y por ahí hacer la diferencia. Pero yo creo que va a ser un momento para pruebas, de repente en defensa, para Hansi Flick. Me llama la atención lo de Fermín, porque fíjate que cuando él se queda con uno menos en el partido de la ida de la Champions y mete a Fermín y a Gavi, fue un trabajo de músculo y de inteligencia también, de músculo en la cancha y de inteligencia para mí por parte de Flick, porque esa fue una de las razones por las cuales el Atlético tampoco consigue otro gol, ¿no? Entonces yo creo que la Liga no está del todo sentenciada, evidentemente, pero si es momento para hacer rotaciones, lo es. Está el todo nada, el knockout, el vivir o morir entre semana y hay que darle prioridad a eso en este doble partido, si lo queremos llamar así. Eso está bien, ese doble partido, ¿no? Porque como digo, el Barça estará en el césped jugando ese duelo, pero quizá en la cabeza esté pensando en el partido del martes, sobre todo Hansi Flick, ¿no? Y luego hablamos también, Gemma, te pregunto también qué 11 crees que va a sacar Hansi, pero antes, algo curioso, la racha goleadora que tiene el Barça en Liga es impresionante, son 50 partidos consecutivos anotando en la Liga, la tercera más larga en la historia de la competición. La última vez que no marcó fue el 15 de diciembre de 2024 contra el Leganés, y eso que hablamos también de la sequía de los delanteros, del mal momento de Lewandowski, de Ferran, que lleva 13 partidos sin marcar, etcétera. Bueno, pues son 50 partidos consecutivos anotando en la Liga, Gemma. Sí que es verdad que hay una crisis de goles de los 9, ¿no? Y esto le está pesando al Barcelona. En cuanto al resto, prioridades, el 11, por lo que ha dicho hoy Hansi Flick, imaginamos un 11 con alguna variante, con Gavi de titular, que esto ya es una sorpresa. Hablando de Lamine, ha venido a decir que a Lamine le viene bien ser titular. A mí me extraña porque no es suplente desde el partido contra el Sevilla, y el partido contra el Atlético se le vio realmente extenuado porque en la segunda parte, con un hombre menos, se tiró el equipo a la espalda. A mí lo normal me parecería que es que fuera suplente y estuviera Ronnie ahí. Creo que al Barça como local frente al Español debería darle, pero
por lo que ha venido a decir Hansi Flick, como que piensa un poco diferente. Y la otra gran cuestión, y que creo que es muy importante, es el tema de Pedri. Pedri fue sustituido en el descanso contra el Atlético por unas pequeñas molestias, que no lesión, está a disposición para el derbi, pero me parece difícil que con el mensaje que me han dado Hansi Flick, que lo más importante es la Champions y todo eso, yo creo que quizás reserva a Pedri para que esté... Si el Barcelona necesita algo contra el Atlético de Madrid, obrar una remontada, sea el Atlético, sea quien sea, de 0-2, necesita o a Pedri o a Rafinha. Cuando estos dos futbolistas no están, se nota horrores. Es como el buque insignia de este Barcelona. Si Rafinha ya sabemos que no estará, yo creo que sí que se va a reservar a Pedri. Es verdad que es un partido a priori asequible. El Español está en una racha horrible. Desde que perdió el derbi de la ida en Cornellà no ha podido ganar un partido, pero siempre estos encuentros les motiva mucho al Español, pero también al Barcelona, porque es un Barcelona muy joven, que viene mucho de la cantera, y todos los canteranos sí, su archirrival es el Real Madrid, pero en el corazoncito también es el Español, porque desde bien pequeños maman esta rivalidad tan fuerte que hay en Cataluña, Barça-Español, y les motiva mucho a los Lamins, Cubarsís, Valdés, todos estos futbolistas que han pasado por el fútbol base azulgrana, el mismo Fermín también, más allá que sean o no sean catalanes, este derbi catalán les motiva muchísimo. Y es verdad que la ventaja es grande, pero la idea ahora mismo es no descolgarse de esa ventaja de 7 puntos, es decir, ir aguantando, ver qué pasa en Champions, y ahí van a ver. Yo creo que el Barcelona lo tiene todo en su mano. El Barcelona solo puede perder la Liga, porque sería un despisto muy grande si pierden estos 7 puntos de ventaja. Es verdad que hay un clásico el 10 de mayo de por medio en el Camp Nou. Es verdad que la Liga no la ha ganado todavía el Barça, pero sí que la tiene muy encarrilada. Vamos a ver qué pasa. Mencionaba Gemma el tema de las rotaciones y demás. Efectivamente, pues le mencionaban o le preguntaban a Hansi Flick, que decía que hay que cuidar a los jugadores, que ya verá que todavía no tenía decidido el 11, que ya vería cómo repartiría los minutos. Y en cuanto al tema de Lamine, como bien decía Gemma, decía que para él siempre es bueno iniciar en el 11, pero que todavía no había decidido si iba a ser titular y suplente, pero bueno, todo apunta a que iniciara de titular. Hernán, insisto también, porque todos los titulares de la rueda de Hansi Flick de hoy, de la rueda de prensa, han ido encaminados a que prioriza la Champions, a que prioriza la Champions sobre cualquier otra cosa. Con esta renta que tiene el Barcelona en Liga, es normal. Tú hablas de que habría que cambiar casi que a todos los jugadores, ¿no?, en el 11 de mañana, pero cuidado. Sí, a ver, siempre un cuidado. Pondría yo suplentes y titulares, por supuesto, en el banco. Y dado el partido, después le doy minutos si hay que recuperar un resultado, si hay que ir a remontar o si hay que ir a empatar, dependiendo cómo se presente. Ahora, uno piensa, por supuesto, Cubarsí va a jugar, porque Cubarsí está suspendido para el partido de revancha. Ya es titular. Joan García va a jugar, otro titular. Puede jugar Valde por izquierda. Ronald Araujo no tiene muchos minutos. Puede jugar Ronald Araujo con el propio Cubarsí como centrales. Es una saga solvente. Bernal puede jugar en el medio. Casado puede jugar en el medio. Hablaban de Gavi, que está recuperando. Ferran Torres puede jugar adelante como 9. O sea, tiene jugadores que fueron titulares en algún partido, en algún momento. Tiene jugadores importantes. De repente lo de Lamine Yamal tiene 18 años. Yo recuerdo lo que yo hacía a los 18 años, era impresionante. No les puedo contar ahora porque si no entramos en problemas. Uno tiene una recuperación muy rápida a los 18 años, rapidísimo se recupera uno. Entonces, claro, a esa edad, de repente lo conoce de tal manera Hansi Flick, que sabe que Lamine va a jugar y se va a recuperar. A los 2 días, 48 horas está listo. Y no sería inentendible por la edad que tiene el futbolista. Y hay jugadores que cuanto más juegan, mejor están. Entonces también ese es un análisis individual que él conoce con el cuerpo médico al futbolista de Barcelona. Al ser el diferente, de repente entiendo que vaya a arrancar. Pero si a esa presencia de Lamine le suma Ferran Torres, le suma de repente a Rashford que repita. Y me refiero a los que han tenido menos minutos en el campeonato. Pedri tiene que descansarlo. Pedri no terminó bien el partido y Pedri es muy importante, bien lo mencionaba recién. Si no está Rafinha, decía Gemma, si no está Pedri, lo resiente Barcelona. Pedri tiene que descansar porque lo necesita para el partido de revancha. Acá tiene que priorizar el partido frente al conjunto de Atlético de Madrid, porque hay una muy buena ventaja en puntos. Hasta empatando no sería mal resultado en caso de que
el Madrid gane, achique diferencias, serían 5 los puntos de diferencia, recta final, pero es muy importante que llegue bien en lo físico al partido con Atlético Madrid. Vamos a ver un poquito el calendario del Barça, lo que tiene de aquí en adelante. Lo más cercano es lógicamente ese duelo del que estamos hablando, de ese duelo frente a los Pericos, un español que hizo una grandísima primera vuelta, pero que es verdad que se ha desinflado y que lleva 13 partidos sin ganar. El Barça tiene ese duelo mañana, luego llegará ese otro partido remarcado en rojo el martes frente al Atlético en la vuelta, y después Celta, Getafe y Osasuna. Así que vamos a ver lo que ocurre. Cómodo. Exacto. Claro, la verdad que el calendario, es que todos estamos mirando ahí el partido frente al Atlético de Madrid, estamos aquí hablando del duelo de este fin de semana, pero es que se nos van los ojos a ese partido frente al Atlético. ¿Tú crees que precisamente viendo esa diferencia de puntos, ahora mismo 7, que puede cambiar hoy, el Barça debería realmente enfocarse ya directamente en la Champions, o a lo mejor después de la derrota incluso ya decir, mira, la Liga la aseguramos sí o sí cuanto antes y que pase lo que tenga que pasar? No, yo creo que Hansi Flick lo tiene clarísimo cuando lo dice en la rueda de prensa. Nos decía Gemma que está pensando ya y lo comentabas tú también, que está pensando ya en llegar a la final de la Champions y no concentrarse solamente en el partido contra el Atlético. Es que él sabe que la Liga la tiene a tiro, tiene 7 puntos de diferencia el Real Madrid. El Real Madrid falla, el Real Madrid además es un equipo que no es infalible, que pierde contra el Mallorca, que está viendo a ver qué puede recuperar en la Champions. Contra el Atlético sencillamente no hay margen, no hay mañana. Y por eso me encanta el discurso del técnico alemán, porque no le huye a las balas. Yo creo que hay momentos en la vida para que tú saques el paraguas, pongas contexto y otros no. Y me encanta que él se sabe, porque, a ver, el Barcelona pueden haber muchos líderes, pueden haber muchos jugadores, pero este es el equipo de Hansi Flick. Y lo que diga Hansi Flick va a ser amén para los jugadores. Entonces creo que por eso es importante que Hansi Flick hable con esa contundencia. El partido que necesitan es ante el Atlético de Madrid. Por eso yo creo que si pone a Yamal tendrá que ver con lo que comentaba Hernán, porque conoce más al jugador. A ver, si había un defensor de los GPS, de cuidar a los jugadores, sobre todo en su primera temporada era Hansi Flick. Después se dio cuenta que no le alcanzaba para ganar todos los títulos, rotando tantos jugadores, que no podía hacer lo mismo que hacía con el Bayern Múnich, por ejemplo, que le alcanzaba para la Bundesliga y ser protagonista en otros torneos, y entonces se tuvo que hacer más Yamal dependiente, Pedri dependiente, Cubarsí dependiente, etcétera. Pero fíjate, te acabo de hablar de Cubarsí. Cubarsí tiene que jugar sí o sí ante el Español. Joan García, seguramente que jugará porque es portero, no necesitas descansarlo tanto. Entonces, cuando te das cuenta de los jugadores que puedes utilizar línea por línea, dices, realmente no parece un gran riesgo, sin querer despreciar lo que es el Español, perder ese partido, empatarlo, y decía Gemma en otra sección, el Barcelona tiene que jugar un partido perfecto. Para jugar un partido perfecto, tu previa, tu recuperación, tu escogencia de jugadores debe ser la óptima. Y yo creo que todos sabemos que es lo óptimo para este Barcelona. Y Flick seguramente lo sabe mucho más. Pues sí, ahí le has dado. Por cierto, Gemma, antes de irnos, hablemos un poquito del tema de Lewandowski, porque cada día sale una novia nueva, ¿no?, para el polaco. Ahora se habla de Italia, se habla del Milan. ¿Hacia dónde irá el futuro de Robert Lewandowski? Me imagino que lejos del Barça, ¿no? ¿O todavía no se puede asegurar al 100%? A ver, lo normal y lógico sería que Lewandowski no jugara en el Barcelona el año que viene. Y eso pasa porque el Barcelona es consciente que si quiere seguir siendo el Barcelona de Flick necesita un 9 de garantías, que ahora mismo no tiene. La pregunta es, Ana, ¿va a poder fichar el Barcelona este verano? Creemos que sí, creemos que finalmente va a balancear las cuentas y la Liga le va a dar el 1-1 y esto le va a permitir hacer un fichaje, pero esto no está garantizado. Entonces, Lewandowski, ¿qué pasa? Sus números no son malos en realidad si los miras, pero al final no es un delantero de futuro, pero hay otros condicionantes que igual son menos objetivos, como quién es el agente de Lewandowski, la gran relación que tiene con el presidente del Barcelona, que quizás si el futbolista prima más bajar sus nóminas
y seguir un año más en Barcelona, donde él y su familia es muy feliz, se podía llegar a pensar en que coexista, como ya está coexistiendo este año, como delantero no titular habitual. Eso va a depender de la ambición de un Lewandowski, que también vamos a ver con qué sensaciones termina esta temporada. Si Lewandowski se llega a clasificar por el Mundial, creo que hubiéramos visto una versión diferente de Lewandowski administrándose, regulándose, pensando en el Mundial. Esto ya no va a pasar, así que yo me imagino un Lewandowski a tope, que intente, ¿no? Terminar bien. Al final es un animal competitivo que se cuida muy bien y que podría llegar a ir al Milan, que también está en busca de delantero, quiere cambiar sus delanteros, su línea atacante, y en ese sentido, si Lewandowski nos ha demostrado algo sus 37, casi 38 años, es que sigue siendo un delantero útil. Lo normal, Ana, es que no siga en el Barcelona, pero no es una puerta que se haya cerrado por la gran relación que hay entre la directiva y el entorno, a la gente de Lewandowski, que si hay una bajada de sueldo muy importante, no se puede descartar. Bueno, pues estaremos por supuesto pendientes, y ahí está la información que nos trae Gemma Soler desde Barcelona con el caso Lewandowski y su futuro. Chicos, muchísimas gracias, y a toda la gente que nos sigue, ya saben, tienen que suscribirse, darle like, que seguro que lo hace, y también comentar para que puedan seguir disfrutando de los vídeos de ESPN Deportes aquí en las plataformas digitales. Nos vemos en la próxima.